Una de mis pasiones es la música. Y una definición que a mí me gusta usar, que encuentro una de las mejores que existe, es que la música es simplemente sonido organizado. Por lo tanto, la base de lo que me interesa es el sonido. ¿Por qué me gusta el sonido? Me gusta el sonido porque es etéreo. ¿Dónde está el sonido? ¿Dónde queda? Cuando yo hablo o canto o toco un instrumento, el sonido se va, desaparece. Tenemos tecnología que yo encuentro impresionante que nos permite capturar el sonido, por ejemplo. Pero la naturaleza del audio y del sonido es que es etéreo. Asimismo, hay que pensar y ver la forma de crear y generar sonido. La humanidad ha creado aparatos fantásticos para crear sonido durante mucho tiempo, que son los instrumentos musicales, ¿cierto? Imagínense que un piano es un instrumento que lleva siglos de evolución, de optimización, de perfeccionamiento, para ser medianamente competente en tocar ese instrumento hay que estudiar 10, 15 años en un conservatorio, por ejemplo. Hay que invertir todo ese tiempo para poder realmente crear el sonido que uno tiene en mente. Es algo bastante impresionante el tiempo que uno dedica y lo que uno hace con los instrumentos musicales. Pero los instrumentos musicales tienen límites. La pregunta que yo planteo acá es ¿cuáles son esos límites de los instrumentos musicales? Porque claramente hay cosas que no se pueden hacer. Mucha parte de la música actual de hoy día, contemporánea, busca generar sonidos de otras formas que no sean las tradicionales, por ejemplo. Entonces una pregunta muy interesante, quizás una pregunta un poco más desafiante es posible expandir esos límites? Y esa es la pregunta que nos ha llevado a mí y a un grupo de gente a pensar en esta pregunta. Ahí está Patricio de la Cuadra, más de izquierda hacia derecha, Patricio de la Cuadra, profesor, al igual que yo, ingeniero y músico. Uno de nuestros primeros estudiantes, Claudio Bertín, Álvaro Silleros, profesor de diseño, de la Escuela de Diseño, yo, y Gabriel de Joanes, uno de nuestros primeros alumnos provenientes de diseño. Esta foto la tomamos el año 2010 en Nueva York, cuando fuimos a presentar lo que ahora les voy a mostrar. Fuimos a presentarlo en una conferencia de gente especializada en música hecha por computadora. Partimos el 2008 y hemos recorrido todos estos años tratando de responder la pregunta ¿cómo podemos expandir los límites de un instrumento musical? ¿Qué fue lo que hicimos en ese entonces, el 2008? Fuimos y les preguntamos directamente a quienes podrían ser los potenciales usuarios o intérpretes de nuestra invención, sin preconcebir nada, sin a priori imponer ningún tipo de límite. Queríamos que los límites de nuestro instrumento provinieran o vinieran de quienes los podrían usar eventualmente. Entonces convocamos a mucha gente a que nos diera información de mucho tipo, con focus group, los entrevistamos, los grabamos, hicimos performance, que imaginaran cómo podría ser un instrumento que fuera distinto al tradicional, que permitiera controlar el sonido de mejor forma, o al menos de una forma distinta. Y esos límites los analizamos y los tenemos acá. Esto fue lo que ellos nos dijeron, un resumen de lo que ellos nos dijeron. Quizá una cosa muy importante es el timbre. Le dieron mucha importancia al timbre, que es básicamente una descripción de cómo suena un sonido. Bueno, parece medio redundante, pero cómo suena un sonido se puede llamar timbre. Hay otras cosas interesantes en este análisis, por ejemplo, que tuviera que ver con el cuerpo, que acogiera gestos del cuerpo. Y los límites, según ellos, tienen que ver con cosas como se ejecuta, que sea electrónico, es algo interesante para esta gente bastante joven que está acostumbrada a la tecnología, que se comportara como un instrumento, que fuera musical, que acogiera gestos musicales, en términos de cognición, que se pudiera tocar fácil y difícil al mismo tiempo. Si uno tiene un instrumento que uno lo usa, toca y en 5 minutos sacará las posibilidades, no muy interesante. Que fuera difícil de tocar es interesante también para ellos. Que performance, que yo pueda ponerme en un escenario como voy a tratar de hacer hoy día y usarlo en un escenario que fuera atractivo. Mucha de la música hecha hoy día por instrumentos electrónicos, uno está detrás de un laptop tecleando teclas, ¿cierto? Y eso es todo lo que uno ve.
o un DJ mueve unas cosas. No hay una performance como uno está acostumbrado a un instrumento tradicional. Entonces hicimos este ejercicio y les pedimos a ellos que imaginaran que estaban controlando sonidos. Entonces pusimos muchos sonidos y les pedimos que los gestualizaran. Hicimos un análisis de qué gestos usaron. Y el gesto más usado lejos es este gesto. Es hacer esto con las dos manos. ¿Ok? Cosa que nos sorprende un poco, no hay ningún instrumento tradicional, hay algunos, pero no es muy común que este sea el gesto principal para tocar. Un piano, que quizá el instrumento, se toca así, no es muy ergonómico, y se toca hacia el lado, ¿no? No es así. Quizá un acordeón se parezca a algo, puede ser. Cello quizá un poco, por lo menos en este gesto, pero es contra una superficie recta, no es curvo, ¿cierto? Nos sorprendió eso, entonces nos pareció tan poderoso esa gestualidad que la tratamos de construir y ahí se ven mockups que están aquí, hicimos mockups de Plumavit que acogen a esa gestualidad, por ejemplo esto o este gesto o este gesto, ¿ok? Y lo validamos con ello, el que más le gustó fue el que está ahí, a la derecha, ¿cierto? Este gesto de acá. E empezamos a construirlo. Primero había que estudiar de qué dimensiones tenía que ser para que esto funcionara en gente que lo va a tocar, ¿cierto? Vimos las dimensiones, calculamos tamaños promedio y construimos un prototipo. Y le llevamos al continuo, el que está acá, el continuo 416. Este es el primer prototipo que construimos. Esto ya es una pieza de museo. Tenía un montón de cables y cosas muy estrafalarias para poder hacerlo funcionar. Y tiene una tecnología bastante complicada, diría yo, que a través de sensores de magnetismo, capturar dónde están los dedos. Y hay una circuitería que tuvo que ser curvada para coger el gesto curvo. O sea, hay toda una serie de complicaciones que nosotros hubiéramos querido evitar. Si hubiéramos hecho un instrumento como nosotros hubiéramos querido, no lo hubiéramos hecho así. Pero lo valioso de esto es que lo hicimos en base a lo que los músicos necesitan. Y si hay que curvarlo, hay que curvarlo, para el problema. ¿Okay? Entonces, una vez que hicimos este prototipo, lo probamos, harto tiempo. Este es el que presentamos en esa foto que vimos antes. Y construimos uno mejorado de varias formas, que es el prototipo 2, el continuo. Cambiamos un poco la superficie, cambiamos un poco la curvatura, mantuvimos siempre el mismo espíritu de acoger esta gestualidad. Mejoramos la electrónica, hicimos bastante avance y nos enfocamos principalmente en cómo se podía tocar este instrumento, pulsando, frotando, percutiendo, poniendo las manos. Ese fue un poco el foco que hicimos al estudiarlo. Entonces ahora simplemente se los voy a mostrar para que ustedes lo escuchen y vean cómo funciona. Pero antes de eso no puedo no agradecer, a quienes trabajaron arduamente en esto junto con nosotros durante todos estos años. Entonces el instrumento está acá, me lo voy a poner. Solamente ahora uso un solo cable, lo cual es un avance, ¿cierto? Voy a ver si funciona, espero que estaba funcionando antes, vamos a ver si funciona ahora. Entonces, ¿cómo podría sonar esto? Bueno, en realidad puede sonar como uno quiera. ¿Por qué? Porque es un controlador electrónico. Entonces uno puede intentar hacerlo sonar, por ejemplo, de esta forma. ¿Cierto? Hay cosas que se parecen a los instrumentos tradicionales. Por ejemplo, si uno avanza, cambia la altura de los sonidos. ¿Cierto? Si uno presiona, tiene más volumen. Pero hay cosas que no se pueden hacer muy fácilmente en instrumentos tradicionales. Por ejemplo, si hago un pequeño gesto, que no es este, sino hacia el lado, puedo cambiar la altura. Eso no es fácil de hacer en muchos instrumentos. Se pueden hacer, en el fondo, si piensan en el teclado, tiene como una perilla al lado para hacer eso. Es bien extraño, estoy tocando aquí con una perilla. En cambio, esto es mucho más natural, ¿no? Esa es una forma en que podría sonar. Otra forma distinta, y podemos intentar emular lo que hacen los instrumentos que ustedes probablemente conocen electrónicos, y sonar algo bastante más tradicional, por ejemplo esto. De hecho, el ordenamiento de las notas es tradicional. De hecho,
si alguno de ustedes tiene alguna aptitud musical, va a reconocer que esto es una escala cromática. ¿Cierto? Y puedo hacer acordes también. Me queda un poco, pero puedo hacer. En fin, y puedo tocar tratando de emular lo que hay en una interfaz tradicional. Pero hay quizás cosas más interesantes que les puedo mostrar. Por ejemplo, una cosa entretenida que se puede hacer acá es, aquí, es jugar a ser percusionista. De una forma más fácil que llegar, creo yo, es sentarse y tocar y sudar un montón. Por ejemplo, si yo simplemente presiono, puedo tener una base. Vamos a ver que no lo apreté bien. Ahí sí. Por ejemplo, y cuando yo quiera sobre esa base hacer más cosas. ¿Cierto? Puedo agregar más. Si no toco no suena nada, ¿cierto? Puedo mantener la base o puedo dejarla. O puedo agregar sobre eso. También puedo cambiar la altura un poco si hago este gesto. Esa es una forma de tocarlo, ¿cierto? Que es bastante más entretenida que probablemente tratar de tocarlo todo uno. Por lo menos más simple en este caso, no sé si más entretenido. Podemos intentar emular un instrumento bastante más real, por ejemplo, que les voy a mostrar a continuación. O uno imaginario, con sonidos que no parecen ser musicales. Por ejemplo, este de acá. Puede ser una improvisación con sonidos que no están pensados para hacer música probablemente, pero igual la puedo hacer. Una de las cosas que nos interesaba de este instrumento es que fuera conectable a la red. Se puede controlar desde la red, de hecho. Aquí tengo un teléfono, tengo una aplicación que media la red, lo controlo y puedo agregarle un poquito de delay, ¿cierto? Simplemente apretando un botón. Y puedo controlar cuánto delay le pongo, por ejemplo. Y cuando yo quiera le quito el delay, ¡pum!, y vuelve a funcionar. Podría estar todo el día haciendo eso, ¿cierto? Así como puedo intentar hacer mundos no tradicionalmente musicales, puedo intentar emular un instrumento real y muy utilizado. Por ejemplo, una guitarra. Entonces, si no me equivoco, aquí puedo sonar con una guitarra. Y puedo capturar la gestualidad de la guitarra igual, ¿cierto? Una de las gracias que puedo hacer también, como esto es configurable, si se fijan, si hago una escala, no son el ordenamiento tradicional. No están ordenadas como en un teclado, están ordenadas como yo quiera. De hecho, están ordenadas para hacer esta melodía, ya que estamos en la Universidad Católica, podríamos intentar tocar. Improvisar sobre una armonía que tiene una cierta estructura, y si la trato de tocar un poquito más controladamente, me da un cierto color a lo que estoy haciendo, que no se logra, o sea, tendría que saltar mucho en un teclado para poder tocar de esa forma. Y por último, voy a mostrarles una especie de como de esta idea de poder tocar fácil, ¿cierto? Yo me imagino que hay muchos de ustedes, incluyéndome, que nos imaginamos siendo el mejor guitarrista del universo y poder ponerme en un escenario y simplemente sonar mejor que Jimi Hendrix, ¿cierto? Eso es difícil. Toma un montón de tiempo de estudio, de entrenamiento,
Pero veamos si podemos hacer algo por el estilo con este instrumento. Entonces lo que hice fue ampliar el registro. Tengo cosas agudas y graves, pero puedo hacer cosas como esta. ¿Qué tal? Como es polifónico, puedo agregar más notas mientras hago esto. Por ejemplo, ¿cierto? Entonces, me gustaría invitar a algunos de ustedes que tienen ese sueño. Me gustaría cumplir el sueño de alguien hoy, que quiere ser el guitarrista más famoso que exista, sin pasar por estudiar guitarra muchos años, que es una lata, ¿cierto? Entonces, y que venga y se pruebe el instrumento y ver si puede sonar como Jimi Hendrix. ¿Quién se atreve a hacer eso? Cualquiera de ustedes. ¿Quién quiere venir a tocarlo? Aplauso, por favor, para él. Entonces, una de las gracias de este instrumento, creo yo, es que no tengo que explicar nada y simplemente dejar que lo toque y ver qué pasa. Muy bien, se cumplió el sueño. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como ven, el instrumento es capaz, al menos, de cumplir el sueño de todo músico que llevamos dentro. Muchas gracias.